Buenos días para todas las personas que están conectadas el día de hoy a los proverbios. Pues vamos a ir empezando con el devocional del día de hoy, que pues yo creo que nos enseña a Dios por medio de, no más de este primer versículo, que en lo de Él hay mucho y que en lo de Él está una integridad, o sea que en lo de Él nosotros nos integramos como una persona completamente, que en lo de Él nosotros obtenemos unas riquezas que pueden llenar unos vacíos y que pueden llegar a tener un alcance en nosotros que nosotros no, o sea, que nosotros de pronto no hemos encontrado con otras cosas y que a veces uno juzga o a veces uno opina acerca de esas cosas que le quiere dar Dios, no como algo que lo completa a uno, sino como algo de lo que uno compara, algo de lo que uno a veces pone por encima otras cosas para empezar a llamar a algo como mejor que algo, y que tiene que, yo creo que dejarse el oído presto a lo que Dios quiere decirnos, como cuando hay algo mejor que otra cosa, y cuando él pone como esa balanza y esa comparación en la que nos muestra qué es lo que está del otro lado, que digamos que hay una integridad, pero que del otro lado que puede haber, del otro lado que se puede desencadenar en nosotros cuando digamos que Él no viene a completar y no viene a llenar esos vacíos, independientemente de donde hayan surgido. Yo creo que es bien determinante darle ese lugar a Dios y darle esa integridad a Dios, así vengan cosas a mostrarse como si fueran mejores. Porque aquí está hablando, o sea, si yo creo que Dios es el que está diciendo qué es lo mejor, yo creo que se encuentra haciendo mucha diferencia con lo que es lo mejor para nosotros, con lo que para mi opinión sea lo mejor. Yo creo que cuando viene Dios a decir qué es lo mejor, así nos muestren como un camino difícil, así nos muestren que en algún momento haya pobreza de algo, que después de que sea lo de Dios y que sea la integridad de Dios y que sea Dios el que se le da el lugar, el que ocupa ese lugar en nosotros de suplir nuestras necesidades, pues yo creo que si Él está hablando de que eso es mejor, yo creo que eso se debe salir como ya de mi proyección, se debe salir de mis ideas, de mi ingenio, de mi consejo, de mis razones para empezar a construir lo mejor, para empezar a construir algo íntegro. No de pronto algo que le van a faltar unas piezas, no para empezar de pronto a construir una casa que le va a faltar una pared o que le va a faltar una columna, que le va a faltar un piso, que le va a faltar algo, sino algo que se va formando en integridad, así de pronto no tenga la apariencia en el momento que uno quisiera, y así no tenga el aspecto en el momento que uno quisiera, pero que por ahí viene lo mejor, que yo creo que si Dios, que si uno le está dando ese lugar a Dios, Dios respalda esa integridad que está buscando y va a mostrar lo mejor por medio de eso. Entonces,
pues para mí es como que Dios nos complementa a nosotros como no lo puede hacer nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, y que yo considero que Él puede hacer mejor de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros pedimos. Y yo creo que como que se acomoda a la necesidad que tenga la persona desde cualquier lugar que tenga. Yo creo que por eso nos incluyen acá como familia, como residente, como líder, como desde el que recién llega a escuchar que el principio de las cosas, el principio de la integridad viene de parte de Dios. Entonces, pues ese es como mi aporte así sobre este versículo y sobre lo que Dios significa para mí en esa parte de la palabra. Entonces, ahí Diego está conectado. Hola, muy buenos días, bendito sea Dios por buenos días a todas las familias, Buenos días. a todas las fundaciones que estamos acá en este devocional. Bendito sea el Padre porque nos da la oportunidad de un día más. Bendito, grande es Él por permitir que podamos meditar en los proverbios, en su palabra. Y en la conducta, seguimos en los proverbios de la vida y la conducta. Son como seis capítulos donde nos habla a nosotros de cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, donde dice que el mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. También nos dice el 2 que el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Los proverbios son poderosos, hablan por sí solo, pero yo quisiera hoy hablar del versículo 27, o hacer como una reflexión que me llega, que dice la palabra de Dios. Dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. Dice que dejemos de estarle metiendo a lo de Dios, o de estarle metiendo, o de estar añadiendo sabiduría no, ciencia humana, conocimiento humano a lo de Dios. Nosotros muchas veces estamos divagando, estamos llevando muchas veces nuestro parecer, y no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos siendo sensibles a lo que Dios quiere, al camino que Dios quiere mostrarnos, a lo que Dios está mostrando. Por eso muchas veces todas las cosas que nosotros del proceso se nos complica, y no queremos parar de querer meter nuestro parecer. Muchas veces nos están guiando. Dios nos coloca a nosotros un guía, Dios nos coloca a nosotros unos parámetros, y nosotros muchas veces en nuestras fuerzas queremos seguir luchando. Y vemos que las razones, y vemos que las enseñanzas, que los consejos, que las exhortaciones, si nosotros las queremos ver por la parte de la razón, son aplicables al diario vivir. Es un manual de convivencia. Dios se quiere meter con nosotros desde esa forma, porque nosotros muchas veces en nuestra sabiduría humana queremos aplicar, y hay un cuadro, bíblico donde Jesús habla con un
con un filósofo, un sabio llamado Nicodemo, donde Jesús le explica y le dice que es necesario, para entrar al reino, es necesario nacer de nuevo, es necesario que uno nazca de nuevo y él muchas veces de estar por no cesar sus enseñanzas, por no cesar su pensamiento, no entraba en las razones en las que Jesús le estaba explicando que ese nacer de nuevo era morir a sus deseos, morir a los deseos de la carne, morir a lo que muchas veces el mundo nos está ofreciendo en ese momento. Y por lo general, y lo que siempre nosotros y nuestras razones y nuestra forma de ver y nuestra forma de ver las cosas nunca son como Dios las ve. Dios, yo creo que lo que más nos vino a enseñar a nosotros acá, por lo menos, y lo que vino a ministrarnos a nosotros es cómo nosotros debemos conducirnos con humildad. Pero a nosotros nos cuesta muchas veces recibir las razones de la sabiduría. Nos cuesta recibir porque somos faltos de humildad, porque nos cuesta recibir, porque nos cuesta aceptar una verdad. Entonces yo creo que nosotros debemos llegar al punto tal de que nosotros haya una madurez, tanto espiritual, tanto en el alma como en el cuerpo, para nosotros poder tener y alcanzar una vida en equilibrio. Y mire, mire que que las enseñanzas, según Nicodemo, él decía en el 4, el versículo 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba hablando de razones espirituales. Le estaba hablando de razones, de razones que van más allá del entendimiento y de la lógica humana. Porque a nosotros, el ser humano, siempre le quiere meter la lógica, siempre le quiere buscar por eso la filosofía es tan incompleta. Por eso los filósofos son incompletos, porque buscan respuestas y al final todo queda inconcluso. La única verdad que no tiene sombra de variación es la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la sensibilidad del Señor, tengamos la sensibilidad de tener un oído dispuesto y un espíritu dispuesto a escuchar lo del reino. Porque si no, en nosotros va a haber variación, en nosotros va a haber divagación. Dice aquí, cesa, hijo mío, de dejar las enseñanzas que te hacen divagar. Muchas veces si nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor y nosotros comenzamos a meterle lo de nosotros a lo de Dios, comenzamos a divagar. ¿Y qué es divagar? Estar con una hoja que todo el viento, pasa el viento de donde sopla y para donde, como dicen, cuando no saben para dónde va cualquier bus le sirve, es un dicho que dicen mucho por ahí. Y eso es divagar. Y hay personas que no pueden ni dormir por estar divagando. Ay, eso es muy duro. Eso es muy duro, Dios mío santo. Y esa es una de las problemáticas, por lo menos de los que no duermen, que piensan y divagan en sus razones, y divagan en enseñanzas. Se van de aquí para allá, van al pasado, vuelven al presente. Mejor dicho, por ahí, para donde va Vicente, para donde va la gente, divaga. Llega un Vicente y le dice cualquier cosita o una teoría X y se va para esa teoría. Llega otra persona y le dice cualquier cosa y ya
Es más, se puede decir que ese divagar puede ser las personas que son fácilmente influenciables y no tienen firmeza y carácter para sostenerse, para sostener una enseñanza, para sostener una sabiduría que es poderosa. Y yo creo que lo de Dios, yo por más en mi proceso con Dios he investigado, he indagado y le he querido meter y he divagado porque he sufrido también de divagar en enseñanzas diversas. He divagado porque pues hace parte también del proceso y de la búsqueda de la verdad para llegar a la conclusión que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más yo puedo, qué más, a qué conclusión después de ver lo que Dios hace, de ver la naturaleza, de ver cómo los propósitos se van cumpliendo en él? Sería yo, en medio de mi proceso con Dios, sería yo muy terco y muy torpe para no rendirme ante su sabiduría, para no rendirme a su señoría y para no rendirme hacia su poderosa palabra. Por eso la invitación, porque hay muchas personas que están en el proceso y están divagando, y es de pronto pueda que en la búsqueda de encontrar lo de Dios, pueda que estén en ese momento, y la invitación que yo les quiero hacer es que cesen de divagar, cesen. Cesar es parar, pare de divagar en su propio pensar, pare de divagar en su sabiduría, en su supuesta sabiduría y en su entendimiento. Es más, en su entendimiento, en su entendimiento que es humano y es efímero, y además que es efímero, es vanidad. Creerse sabio en su propia opinión, porque de pronto quizás tenga títulos, tenga magíster en Harvard, en el SENA, donde usted quiera, pero lo de Dios no tiene sombra de variación, y la palabra es poderosa, diciente, afirma, fortalece, embarnece, embellece. No, mejor dicho, en él estamos completos. En él estamos completos. Nuestras debilidades se fortalecen en él. ¿Por qué será por qué será que cuando él escogió a sus discípulos no escogió los que eran en esa época los eruditos y los más tesos en cuanto al conocimiento? Porque si él en ese momento coge a los más tesos, a los filósofos más volados de esa época, con lo que él iba a enseñar y con lo que él iba a hacer con la humanidad, iban a comenzar a divagar, no iban a entender. Porque muchas veces a nosotros, el mucho conocimiento, lo que hace a nosotros es muchas veces enredarnos. O hay personas que con mucho conocimiento le añaden lo de Dios, y Dios hace cosas poderosas. Dios hace cosas poderosas, porque comienza a utilizar y comienza a dar todo ese conocimiento y esas fortalezas, añadiéndole a eso espiritual y añadiéndole el espíritu a todo ese conocimiento que la vida y Dios le ha dado la oportunidad de adquirir, porque Dios no está en contra de la ciencia. Dios quiere que nosotros seamos entendidos, que nosotros entendamos cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la naturaleza. Él le interesa, por eso dice que el alma sin ciencia no es buena. No es buena el alma sin ciencia. Él no está en contra de eso, él está en contra de las personas que divagan en las enseñanzas de cualquier persona que le venga a traer. Personas influenciables, ¿no? Él no quiere que seamos influenciables, que seamos de una sola pieza. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones. Mire, son razones. No le está diciendo que son cosas de todo el mundo, no, son razones espirituales, razones de la sabiduría. Razones de la sabiduría. Amén. Que tengan un buen resto de día. Que Dios les bendiga y buen Amén.
Por ahí está el pastor Luis. El pastor Luis. Felipe, sigamos. Leamos otro versículo y sigamos meditando hasta que el apóstol, cuando el apóstol vaya a entrar. Lo que pasa es que estoy sin señal. Bueno, pues, hola, apóstol. Estoy sin señal, se me va, me llega, se me entrecorta. Yo me imaginé, sí. Y me entra, o sea, una cosa, esas que se desespera uno, pero sigan. ¿Qué rescato yo y qué aporte doy? Ya me voy a conectar de la otra red de Wi-Fi porque aquí donde estoy tengo como 5 Wi-Fi y eso cuando quieren funcionan y cuando no, una cosa loca. Venga, a mí me preocupa y tomo ese versículo, Diego, que mencionabas ahora y quisiera que nos fuéramos por esa ruta. Todos los argumentos que nosotros tenemos que levantar. Lea nuevamente ese versículo que mencionaste ahora, Diego. Sí, señor. Versículo, capítulo 19, 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Bueno, cesa, hijo mío, ¿de qué? De las enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Entonces hay unas enseñanzas que uno tiene en la fundación, hace unos juicios, unos pensamientos y unos procesos mentales. La verdadera batalla está en la cabeza. Y la gente, por no tener esa luz espiritual, como decía, por meterle otras cosas a su alimento espiritual, no puede escapar de esos pensamientos, de esos procesos mentales que los llevan nuevamente a las cadenas. Todo está aquí y todo funciona en nuestra mente. Y a nosotros, nuestra mente nos funciona tan mal que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Hoy en día, lo decía creo que ayer antier, exigirle a una persona, y anoche en una reunión que estaba en Dagua, hablaba con una de esas señoras ya curtidas, de esas señoras que uno aprende demasiado, que tienen sabiduría, y me decía, vivimos en una sociedad donde en la cabeza y en el pensamiento está que si usted le exige a alguien, es malo. Lo decía en una fundación esta semana. Si usted exige, por eso hoy en día la educación, todo es mediocre. Todo es mediocre. La educación hoy en día, el año se regala y aún así pierden el año. El año es regalado y así lo pierden. En mi época, en la época de Leo, de Luis Buitrago, de los mayores, sí se exigía. Sí se exigía. Ahora exigir es malo, pero ¿eso dónde está? En la cabeza, en los procesos mentales que la gente hace, en las ideas que se crean, en las ideas que se crean de la autoridad, en las ideas que se crean del proceso de rehabilitación. Lo que usted procesa en su cabeza no quiere decir de que sea la realidad. Por eso necesita uno la terapia, necesita uno la reflexión, necesita uno la individual. Si una persona a mí me dice, yo estoy esperando es el día de la visita para que me lleven de la fundación, está divagando, tiene una enseñanza que lo hace divagar y que lo aleja de la sabiduría. Porque si usted está volviéndose más sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted reconoce que necesita cada vez más
desarrollar unas capacidades que son importantes para la vida. Y Leo lo ha dicho muchas veces, hay cosas que solamente se aprenden en esa universidad llamada fundación. No se aprenden en ningún lugar más. Por eso yo soy partidario que toda persona debe llegar a la fundación, el político, el alcalde, el presidente, el ministro de salud, el psiquiatra, el psicólogo, debe venirse a vivir sus 6 meses, sus 6 meses, mínimo. Así no haga el proceso, cómo es levantarse, acostarse, que se mueve, que vive. Eso es como las personas que se hacen unos juicios porque uno no les contesta el teléfono. Yo le decía a un director antier, el miércoles, la gente no sabe lo que se vive acá. La gente no sabe lo que se vive acá. Y porque pagan, se hacen unos procesos y unos juicios en su cabeza. Divagan, divagan. Entonces, ¿qué lo está haciendo? ¿Qué enseñanza? El compañerito que contamina al otro. El compañerito que contamina al otro, que daña al otro, que le mete cizaña. Hay otros que dicen, no, es que ¿qué va? Esto es puro negocio, esto, las fundaciones, eso es un negocio. El apóstol lo único que le interesa es tenerlo uno aquí encerrado y amarrado para él cobrar y cobrar y cobrar. Entonces no hay una ética. Y ese riega el veneno, se dice en la fundación, ese le riega el veneno a 2, a 3, a 4. Y hay unos que son débiles de mente, que con una enseñanza de esas, pero la enseñanza del pastor, la enseñanza del psicólogo, la enseñanza del líder, la enseñanza del terapeuta, a esa no le paran el oído, a esa no le, la enseñanza de Leo, de Luis, de Ricardo, la enseñanza de Diego, la enseñanza de Felipe, la enseñanza de Steven, y ahí para allá saquemos el listado de los líderes de Amor, Corazón y Vida, de los líderes de Última Milla, de Edward. Esa enseñanza no se le para bolas. La enseñanza de la mamá, la enseñanza del papá. Eso es como cuando uno en la casa le daban consejo y uno se iba a poner el amigo. La enseñanza de doña Mónica. Esa no gusta. Pero vienen otro tipo de enseñanzas venenosas. Si usted va a la raíz del éxodo, nosotros tenemos que darle una enseñanza a la persona en la fundación para que desintoxique su espíritu y su alma. La desintoxicación del cuerpo, como dice un sabio y filósofo llamado Luis Buitrago, en 72 horas se empieza a ver. Pero hay una desintoxicación de la mente y del alma, hay una contaminación, una intoxicación, y muchos están embalados en seco. Muchos tienen sobredosis en seco, porque su mente divaga. Muchos los ponen a desobedecer, muchos los ponen a ser rebeldes, muchos los ponen aún estando en la fundación a luchar en contra de la corriente. Y así mismo salen a la calle en esas mismas condiciones, con esa mente intoxicada, con esa mente llena de veneno de Leo porque Leo grita mucho, llena de Luis porque es muy estricto, llena de veneno llena de veneno del líder, del terapeuta. Dice la palabra de Dios, y cuando Diego decía ahorita, las enseñanzas se te hacen divagar. Esa mente puede estar ahí sentada, pero no está recibiendo, está viajando, está lejos. Yo le tomo la foto a usted y bonito, pero su mente está en otra situación, con otros juicios y con otros procesos. Por eso viene el que le dice, listo, usted dice, yo no me puedo ir, yo no puedo salir, yo no puedo volarme. Y hay gente que espera tanto tiempo para darle rienda a su mente.
Y se arman unos juicios y que, uiga, yo digo, ¿dónde sacan? Yo oigo unas cosas, los presentes aquí, y ¿sabe qué? Y a veces hay papás que se meten en eso, que se meten en eso, que se meten en esa película. Por eso toman unos argumentos, no para sanarse. Eso es como el muchacho en una fundación, lo aprendí, en una fundación de choque, que creo que la mayoría aquí conocemos, que queda por allá cerca al Vergel. Una vez me dice, 7 meses planeando cómo matar el director. 7 meses planeando cómo matar el director. ¿Por qué? Sí, porque me dejaba amarrado a un árbol, me echaba yo no sé qué, panela, y que para que las hormigas le pegaran, y que ese era un castigo. Yo no me consta. Pero yo sigo 7 meses planeando, divagando en la mente, y no espero 7 meses para sanarse, para desintoxicarse de ese veneno, de ese odio, de ese resentimiento, de esos traumas, de esos conflictos. No utilizó los 7 meses para sanarse, para purificarse, para limpiarse, para sacar tanta basura que hay en la cabeza. Y seguimos pensando tan mal, así como nuestros pensamientos son tan desconfiados. Vea, uno en la olla no confiaba ni en la sombra. Y llega uno a la fundación y sigue el mar de desconfianza. No, yo no hablo con mi líder Edward, yo no hablo con él, con el otro, porque, con mi director, porque eso es esto y esto. Un pensamiento que yo tengo que sacar de la fundación, duro, y hago duro de la cabeza, es que aquí no existen los sapos, aquí no existen los bochinches, aquí no existen las rivalidades. Aquí se confronta actitudes y comportamientos. Y si hay una actitud y un comportamiento negativo y usted lo va a corregir, el juicio que hace la persona en su mente es de divagar. Me la tienen montada, me la tienen armada, esto no es justo. En mi casa no me decían eso. Y uno le dice a la persona, vea, espérese, no lo han llamado, no le han preguntado, no lo han venido. Y no hay una fuerza mental, sino que divagamos, enseñanzas que divagan. Yo, cuando estaba débil y cuando estaba en formación, no corría a mis padres, pero sí corría donde mi amiguito que me decía, no, me la tienen en la casa, me la tienen, me castigaron. Y ese amiguito me daba una enseñanza y me decía, pues vuélese de la casa. Ahora parece que porte mal y le va mejor. Hay personas y hay uno haciendo las cosas bien y la disciplina es para uno. Y todos esos procesos que divagan, y la persona está en la fundación, pero está divagando, está enmascarada. Y esto nos tiene que confrontar, porque a mí no me interesa desintoxicar. Venden medicamentos, aplican sueros para desintoxicar el cuerpo. Pero ¿de qué me sirve desintoxicarle el cuerpo a alguien si no le he desintoxicado la mente, no le he desintoxicado sus emociones, no le he desintoxicado ese espíritu contrario de ingobernabilidad? Entonces, me llamó mucho la atención, se me conectaba, se me desconectaba, la parte donde dice Diego, vuélvalo a leer, Diego, por favor. Sí, señor. 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. O sea que es una orden, es un mandamiento. Cesa, hijo mío. Que pare. O sea, si Dios dice que cesemos, eso hay que callar esas voces. Mucha voz, mucho opinador prendido. Perdóneme, a mí no me gusta que me opinen en el proceso. Yo no dejo, los padres saben que yo no dejo que le metan mano a los procesos. Si hay tanta voz en un proceso,
Esto no funciona, esto es una locura. Esto es una locura. Y entonces le obedezco al grupo alto, al grupo apoyo. Ayer tuve reunión con el staff clínico, con el equipo de liderazgo anoche. Y yo les decía, una sola directriz, una sola ruta y todos nos metemos por ahí. Pero a veces quiere opinar el uno, aún entre los compañeros. Quiere meterle voz, quiere meterle directriz, quiere meterle un ciego. Oiga, Leo, Luis, Edward, y creo que por eso se arman a veces tantos conflictos en las fundaciones. Un ciego guiando a otro ciego. Uno que no tiene la autoridad moral. Un muchacho de 2 meses que viene de la olla mirándole el muro al que tiene 2 años. Siempre lo cuento. Y una vez expulsé de la fundación a muchos muchacho que con menos de un mes quería pegarle a Felipe cuando Felipe tiene 4 años de caminar. Así tenga esa vocecita que lo hace dormir a uno, tiene 4 años de trayectoria, de camino y va para 5. Tiene autoridad a formar y ha formado a muchos. Felipe ha formado gente que incluso está de subdirector en otras fundaciones. Pero uno dice, no, con esa vocecita, con esa pereza que demanda para hablar, uno dice en su cabeza, pero vaya y usted vea, es efectivo y es más contundente que los que hacen ruido. Y hay unos que hacen ruido, Diego, ¿sí o no, Leo? Que hacen ruido y a los 3 meses se les acaba la gasolina, a los 6 meses se les acaba la gasolina, y aún otros están ahí y es haciendo cosas chuecas a las espaldas del director. ¿Pasa o no pasa? Esa es la realidad de la fundación. Cesemos de eso. Aquiete su alma, calle su alma, frénela. De tanta voz, de tanta enseñanza. Pégase de la voz de Dios principalmente y pégase de la voz de lo que lo están direccionando y no oiga nada más. Ayer en una reunión en la alcaldía, en un almuerzo, recordé cuando llegué por primera vez. Es más, les voy a mandar el video. Por primera vez a una fundación a Agua Valle. Entre 13 y 14 años tenía. 26, 27 años atrás. Y divagué, fui, recaí, me estrellé, di varias vueltas. ¿Y sabe qué me sirvió cuando hice mi proceso a conciencia, cuando ya tenía por allá como los 20 años? ¿Sabe qué me sirvió? Porque divagué desde los 13 años en proceso, uno, otro, de vueltas, terapia aquí, allá, salud mental, todo, y de vueltas en el desierto. Hasta que cuando como que ya mi pensamiento cesó mi pensamiento de divagar, ¿sabes qué hice? Solo me dediqué a caminar a una sola voz, a un solo criterio. Dije, usted va a manejar mi proceso. Y hasta el día de hoy, esa persona maneja mi proceso. Maneja tanto mi proceso que después de tantos años, hoy viene para acá, para la finca, y si me tiene que dar juguete, le recibo el juguete. No tengo problema. Porque seguimos en formación. Un muchacho en estos días me dijo, con 8 meses, me dijo, yo ya me siento preparado. Le dije, papi, levante las manos, oramos por usted para que le salgan alas y lo despachamos de una para el cielo. Así de sencillo. Pero mientras estemos aquí, seguimos en proceso de mejoramiento continuo. Pero ¿sabe qué estanca ese proceso de mejoramiento continuo? ¿Sabe qué estanca la restauración y la rehabilitación? Que no cesamos. Y eso le metemos y aquí unos juicios y que me miró mal y que mira y que aquí y que allá. Y una inmadurez. Pensamos mal de la fundación, pensamos mal del director. Ojo, un pensamiento que hay que sacar de la cabeza es la mala imagen que nos hacemos de la autoridad. Ayer estuve con un grupo de muchachos haciendo un trabajo social ayer y antier y le doy gracias a Dios por esa oportunidad y les mostré el porqué. Ayer yo sentado en la oficina y ni los mismos policías la creían, del comandante de la policía de Agua. Tenía mi teléfono cargando por allá, metidos nosotros en la estación de policía, allá donde nadie entra.
sin un auto. Y yo metido en la oficina del comandante y los muchachos allá. No, vaya a mi oficina, mijo, ahí hay tata, ahí están, siéntese allá. Y ni los mismos subalternos la creían que nosotros allá. Pero yo le decía a los muchachos, tenemos que cambiar el pensamiento que nos metieron en la calle en la olla de la policía. Antes los veíamos como enemigos, ahora tenemos que ver la autoridad como amigos, como cercanos a nosotros. Amén. Y tenemos que desintoxicarnos de la mala imagen que tenemos de la autoridad, la mala imagen que tenemos de las normas, la mala imagen que tenemos a veces de personas que nos ayudan al crecimiento, los que nos tallan, los que nos liman. Tenemos que desintoxicarnos de la mala imagen que nos estamos creando aún de la fundación. Porque usted puede estar en la fundación, pero usted puede estar pensando mal y haciendo juicios negativos. No ha dejado, no ha cesado de divagar. Y usted pueda que en el cuerpo no esté divagando, pero en su mente, en sus emociones, sus pensamientos vuelan. En estos días le dije a Johan, que está ahí sentado, le dije, mijo, se echó una crema para peinar y resulta que eso le monió el pelo, se lo puso mono por equivocación. Pero por equivocación yo también le dije, mijo, eso no va. A mí me gustan bien peluqueados, bien presentados y nada de pelos pintados. Me han llegado con rayitos y han perdido su plata los rayitos aquí porque esto aquí no es pasarela. Le dije, no. Me da el favor, no se demoró ni una hora, ni media hora en el sentido que nos desocupamos y salió corriendo y se calvió y se quitó ese pelo. No divagó la orden, no divagó la directriz de una, cumplimiento. Y eso es importante en el proceso de rehabilitación. Por eso hay gente que se queda dando vueltas, se queda esperando, retrasa los procesos, retrasa los avances, porque se pega ahí y su mente empieza a divagar y empieza a oír voces y empieza a oír otras enseñanzas. Y no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el líder, no es el director el que está llevando el proceso. Usted está en la fundación, pero está direccionando otro. Hasta de afuera, control remoto, lo quieren direccionar. Hay mamás que desde afuera, control remoto, ponen a divagar. Tengo un muchacho genial. Anoche hablé con el equipo clínico y les he permitido varias visitas. Le he dado varios espacios para ir a hacer diligencias y el pelado está de remate en la fundación. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, por qué eso es contraproducente. No sé. Pero se ve que la familia los afecta. Entonces, ¿qué toca decirle? Ya yo hablo con esas personas, con esa familia y les corto el circuito para que el muchacho se pueda afianzar. Porque ni para adelante ni para atrás, los llevo para adelante y me lo tiran para atrás. Y presentando actitudes y comportamientos que no van en la fundación. Gracias, ese es mi aporte. Gracias, apóstol. Pues no sé si alguno de los directores de pronto va a dar algún aporte para ir finalizando. Por allí está Luis, por allí está Edward. Pastor Ricardo levantó la mano. Pastor Ricardo también. Sí, buenos días. Buenos días a toda la familia, a todos los. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Y entonces dice que cesa y cesa de oír las enseñanzas, lo estaban tomando, dice cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. Yo recuerdo que en Cali, los que vivimos en Cali, por allá había un letrero, por allá por los lados del sur, por el Ingenio, había un letrero que decía pare o se mata. Entonces, llevándolo pues a esta práctica que estamos nosotros
tratando de hacer en nuestras vidas. Usted que está allí, sentadito allí, yo creo que el mejor consejo que usted puede tomar hoy para su vida es que usted le haga un pare, que hoy cese de oír, de escuchar tanta enseñanza que usted mismo hasta aún en el proceso trata de crear. Por allí el apóstol creo que decía ahorita que esto tiene que ver aún con qué es lo que estoy escuchando con respecto de la enseñanza. O sea, es mejor escuchar una sola voz que me esté diciendo cómo está mi proceso, cómo va mi proceso. El problema muchas veces que se convierte en es cuando yo escucho, por ejemplo, cuando usted se escucha a usted mismo, cuando usted se dice usted mismo de las cosas, cuando usted mismo razona todo, por ejemplo, lo que le están, el consejo, cuando le están dando la instrucción, cuando le están dando aún la misma enseñanza de parte de Dios, usted crea su propia, y usted a eso le va a tener que hacer el pare. Porque si usted se pone como a reflexionar en esto, ¿a usted qué lo ha hecho desviar del camino? ¿A usted qué le ha hecho pensar que los caminos suyos son una mejor senda, por decir algo? Entonces yo creo que esto es bien importante que los pasajes en el encuadro de Proverbios que le habla claramente. Porque ¿qué es mejor? Por ejemplo, porque ahí comienza en el 19, dice que es mejor, dice que es mejor, dice, es mejor el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Entonces, es mejor si yo hoy le hago un pare a tanta cosa que tengo en mi cabeza y que tengo en mi mente. Porque eso a usted es lo que lo ha hecho divagar por los caminos de la vida. Entonces no entiende que, por ejemplo, es mejor cuando yo me expreso y me siento necesitado, porque eso es un pobre, el que se siente necesitado, el necesitado de esa transformación, de esa restauración, porque si no, entonces usted vamos a seguir por lo mismo. Normalmente, casi en muchas de las fundaciones está mucha gente que lleva viviendo procesos. Yo también en un momento también de mi vida viví muchos procesos, hasta que hay que entender de que aún en un momento, ¿sabe qué? Hay que dejar familia a un lado. Hay que dejar de pronto tanto sentimiento que muchas veces uno le quiere meter al proceso, tanto emocionalismo, y entonces vivir la realidad, vivir la terapia real de lo que implica mi recuperación, de lo que implica su recuperación. Porque yo le puedo asegurar de que usted está allí y tal vez le ha tocado que voltear y tal vez le ha tocado que empezar muchas veces porque usted todavía no ha cesado, no ha parado de pronto de vivir la fantasía que muchas veces implicó la droga en nosotros. Eso es lo que definitivamente tenemos que hacerle hoy claro para nosotros. O sea, yo hoy en lo que me dijeron, yo tengo que hacerle un pare a muchas cosas que aparentemente para mí pueden ser buenas. Hombre, pero es lo mejor. O sea, yo creo que hoy Dios a mí me está entregando lo mejor. Hoy yo estoy viviendo lo mejor. Yo creo que si hoy usted reflexiona, yo creo que usted hoy en paz se pudo levantar, no tiene nadie que lo esté persiguiendo, no tiene nada, algo que le quite su paz. Pero si voy a seguir escuchando las enseñanzas que me van a hacer divagar, que nunca me van a hacer tomar verdaderamente conciencia en mi proceso, entonces es buena la invitación que hoy Dios a través de su palabra me está diciendo que pare, que le haga el pare ya que esto necesita, porque es que es urgente tener que hacerlo. Entonces, esa es como la reflexión que yo quiero hacer para todos en esta mañana, para familias, porque aún las familias también están como en esa parte de hacer eso que se necesita hoy. También como familia hacer ese pare hoy, para no seguir escuchando esas enseñanzas que usted piensa
que le están haciendo bien a su hijo y resulta que lo están llevando a hacer cosas que definitivamente no se necesitan en el proceso. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, Pastor Ricardo. Amén, gracias. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Con una mano levantada de Dorado. Buenos días, familia. Buenos días Buenos para días. todos. Buenos días. De todo, pues, desearles un feliz fin de semana. Estamos de puente, pero estamos buscando lo primero, ¿no? Escuchar esa voz, como decía nuestro apóstol Matías, como decía el pastor Ricardo, una sola voz. Ponía como ejemplo, yo soy testigo, porque a mí me tocó recibir al apóstol Matías cuando llegó así, pues, tan jovencito allá donde el pastor Ricardo, de la fundación, y resulta que él desde que llegó se quedó plantado. Él desde que llegó ha estado persistiendo ahí en el ministerio y entonces ha ido llevando ese proceso. Cuando el apóstol Matías nos habla, él nos habla es con conciencia de la realidad porque lo ha vivido, porque yo en mi propia sabiduría he sido necio y él le ha tocado verme entrar y salir y yo hoy en día lo miro que tiene ya su doctorado en teología, que ya es un apóstol. Me ha tocado ver cómo ha criado sus hijos, ¿sí? Desde el ejemplo. Y entonces yo a veces hasta me he hecho daño porque pues el hijo mío, yo no fui capaz cuando él tenía 13, 14 años de haber tenido ese pare y haber dejado ese consumo, ¿verdad? Entonces eso me va pasando factura. Él hoy en día él vive en Europa, él no me habla, ya tiene 32 años. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero yo, como quien dice, mostrar en este momento? De que sí se puede y que si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿en dónde? Entonces realmente nuestra mente empieza a divagar, podemos estar ahí en la terapia y ya pensando, ay, va a venir mi mamá, si mira, trae la camiseta, los tenis que le pedí. Estamos pensando en otras cosas y a veces lo que más pensamos es en cosas materiales. Muchas veces nos preocupamos de lo de la tienda, ¿cierto? Pero hay unas primeras necesidades, como es la vida del espíritu. Recordemos eso, los amigos de Daniel, cuando estuvieron allá en la cárcel y que él les decía que no comieran ese alimento, de que querían de unas buenas comidas de los reyes, todo. Y él dijo, no comamos sino ensaladas, ¿cierto? Comían sino verduras, vegetales, y no se contaminaban con otras comidas. Entonces, eso es lo importante, de que muchas veces estamos pidiendo para tener, para lo que es para la salchipapa, para aquello, y no tenemos todavía un lapicero, un cuaderno, una Biblia. Entonces, ese pan vivo bajado del cielo es lo principal que tenemos que tener. Preocuparnos primeramente por la vida del espíritu, por ese alimento, porque lo que es la lasaña, los frijoles, el arroz chino, eso entra por el viento y después se va por la alcantarilla. El pan vivo bajado del cielo es aquel que nos lleva ¿a qué? A consolidarnos en una vida eterna, a estar firmes en la roca, y la roca es Cristo. Entonces, yo lo que les digo, de pronto me pongo yo mismo de ejemplo, es porque yo sé que a mí no es al único que me pudo haber sucedido. Entonces, para que afirmen sus pies, yo me pongo a mirar a mi líder, Andrés Felipe, y él lleva un buen caminar, un buen recorrido. Él también desde que entró, la cogió rapidito. Entonces ya aclarar nuestra mente y definirnos, porque cuando empezamos a prestar nuestros oídos, como lo han dicho, a contaminarnos con otros alimentos, no nos contaminemos con esos alimentos, recibamos ese alimento espiritual, lo que nos pasa, no entendemos, que por qué a mí, no pregunte por qué, pregunte para qué, Señor,
porque está escrito que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no podrá dar fruto. Entonces a nosotros nos están llevando a esa muerte, a morir a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos cuando nos dicen que no. Entonces, permítase dar esa transmutación, voltear ya la página y entonces no luchemos más contra la corriente, porque a toda hora contra la corriente y a meter mi propio pensamiento. Yo vengo de otro ministerio, yo soy un cabezón espiritual y todo lo quiero razonar. Entonces ahí es donde resbalamos, ahí es donde nos devolvemos, ahí es donde chocamos. Entonces no pregunte por qué, pregunte para qué, Señor. Este fue el Jordán donde tú me trajiste, porque entonces le dijeron, báñese 7 veces en el Jordán, y decía, no, aquí tengo el Éufrates, tengo el Nilo, tengo ríos más poderosos, eso es como un caño, y resulta que allí estaba la bendición. Entonces, dejemos ahí. Este es el Jordán donde el Señor nos trajo. Entonces, no choquemos contra la autoridad, no le pongamos la adversidad, no nademos contra la corriente. Que tengan un feliz fin de semana, un puente dedicado a la vida del Espíritu, a trabajar en nosotros mismos y a los familiares, a las madres, a los padres de familia, a mis autoridades. Un Dios los bendiga y que los quiero mucho a ustedes, muchachos, a meterla toda, que ustedes son unos valientes del Señor. Sí se puede. Feliz fin de semana. Gracias por escucharme. Gracias a usted, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, amén. Amén. Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Yo quería pues, resaltar de que el oído yo creo que está diseñado para recibir o para percibir enseñanzas, y a veces creemos que son solo palabras, que es cualquier instrumento, como dice en Santiago, que la lengua no es cualquier instrumento, sino que sirve para bendecir o para maldecir. Entonces, yo creo que ahí viene la enseñanza. Si le damos bendición a lo que nosotros somos, si le damos bendición al oído, si le damos bendición a nuestra vida, o si por medio de eso que oímos hace falta esa dirección y eso nos lleva a divagar y a divagar de la sabiduría. Entonces, pues yo creo que no siendo más, pues nos vemos en el próximo devocional. Entonces, gracias a todas las personas que se conectaron. Felipe, ¿Sí? Sí, pastor, buenos días. Buenos días para todos, bendiciones. Quería agregar ahí algo corto, ¿no? Y es lo de la razón. O sea, recordemos que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, le fue de vuelta a su razón. Y primero divagó en sus creencias, en sus filosofías, en su propia opinión, y decidió pedir lo que era de él y fue y se lo malgastó. Pero no fue entonces, hasta que acabó con todo, que su razón le fue de vuelta. Y muchos de nosotros en muchas ocasiones divagamos en nuestros propios razonamientos, divagamos en nuestros propios conceptos, divagamos en nuestra propia manera de pensar y de ver la vida. Y por eso en varios intentos y en varios episodios de nuestra vida hemos fracasado. O fracasamos en algún momento. Y ahora, ¿qué está pasando con el ejercicio que hacemos en las fundaciones? Se nos está devolviendo la razón. Y estamos en el trabajo de entrar en razón y de comprender que lo que se dice, que lo que se hace y lo que nos dicen y la manera en que nos, digámoslo así, entre comillas, nos manejan, es para que nosotros entremos en razón. Y si logramos entrar en razón, empezamos a dar la razón.
a aquellas cosas, personas, lugares y decisiones de Dios que la merecen. O sea, esta es la razón por la cual estoy acá. Esta es la razón por la cual me sucede esto. Es la razón por lo que estoy viviendo en este momento. Y cuando se nos devuelve la razón y damos la razón a las cosas y las llamamos por su nombre, pues entramos en el camino que debemos de entrar y comprendemos muchas cosas. Pero cuando luchamos contra la razón, pues siempre nos vamos a envolver en situaciones incómodas. Siempre nos vamos a ver envueltos, inmersos en situaciones de la vida que no van. Y siempre vamos a luchar contra la corriente, pero el día que nos devuelva la razón, pues ese día vamos a entender realmente con qué objetivo estamos acá. Inclusive vamos a llegar a un punto de tal crecimiento que vamos a entender el por qué habitamos esta tierra y por qué caminamos en este momento. Así que agradecido con Dios por este día. Espero que las fundaciones que estamos ahí pendientes para esta actividad de hoy, para compartir en familia, para proclamar el nombre de Dios y levantar el compromiso en lo espiritual, ahí estaremos. Gracias familia, gracias muchachos, gracias fundaciones, gracias por todo y que sea hoy un día lleno de bendición, lleno de mucha salud, de mucho bienestar, de mucha prosperidad y que lo que toquemos se convierta en una semilla de prosperidad para nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios les bendiga a todos. Amén. Igualmente.